Fui secuestrado durante un viaje de trabajo al extranjero. El taxista me preguntó si era mi primera vez en el país. Yo asentí sin pensarlo demasiado. Estaba cansado, con el cuello rígido por el vuelo de 14 horas y las palabras apenas me salían. Me limité a mirar por la ventana el caos hermoso que era Bangkok a las 8 de la mañana. Motos zigzagueando entre autos, carteles escritos en un idioma que no entendía, una humedad pegajosa que se metía en la piel como si te quisiera atrapar. Me sentía completamente fuera de lugar, pero en el buen sentido. Viajar solo siempre me había dado esa mezcla rara entre libertad y paranoia. Venía con un plan simple: recorrer, comer, sacar fotos, y desconectarme por un par de semanas del trabajo, de mi ex, de todo. Nada raro. Había planeado ese viaje por meses. Todo parecía en orden, hasta que llegué al hotel. No era un hotel de lujo, pero tampoco era un cuchitril. Tenía buenas reseñas, un lobby amplio, personal amable, todo lo que uno esperaría. Lo extraño fue la forma en que el recepcionista me saludó. «Bienvenido de nuevo, señor Márquez». Lo dijo con seguridad, como si me conociera de antes. Yo parpadeé, confundido. «Perdón, ¿cómo dijo?» «Su habitación ya está lista», repitió, sin pestañear. «Esta vez tenemos una vista más tranquila, como usted pidió la vez anterior». Yo nunca había estado ahí. Podría haberlo atribuido a un error. Mi nombre no es tan raro y no sería la primera vez que alguien más se hospeda con la misma identidad. Pero había algo en su mirada, como si supiera más de lo que decía. Como si me estuviera probando. Intenté bromear para sacarme la incomodidad de encima. «Bueno, espero que mi otro yo haya dejado propina». El tipo sonrió con cortesía y me dio la tarjeta de la habitación. Esa noche dormí mal. No solo por el jet lag, sino porque sentía que me observaban. Tal vez era la paranoia de estar en un país extraño, o tal vez fue porque encontré una toalla con manchas que claramente no eran del hotel, ni recientes. Pero en lugar de quejarme, me fui a dar una vuelta por la ciudad para despejarme. Lo que necesitaba era estar en la calle, caminar, ver luces, gente, movimiento. Todo iba más o menos normal hasta que noté que una camioneta blanca, sin identificación, me estaba siguiendo a unos metros. Paraba donde yo paraba. Doblaba donde yo doblaba. Y fue entonces cuando empezó todo. A esta altura, probablemente muchos van a pensar que exageré. Que no era nada. Que todos hemos sentido esa paranoia cuando viajamos solos. Pero no era solo una sensación. La camioneta estaba ahí. A cada rato. La primera vez pensé que era coincidencia. La segunda me convencí de que no. Me detuve frente a un puesto de comida callejera, fingí mirar los fideos fritos mientras giraba levemente el cuello. Ahí estaba. Estacionada a media cuadra. Motor encendido. Vidrios polarizados. Nadie bajaba. Nadie se movía. Tomé una decisión estúpida, traté de ignorarlo. Compré una botella de agua y seguí caminando por una avenida grande, intentando mezclarme entre la gente. Crucé entre tuk-tuks, vendedores de frutas, turistas con cámaras colgando. Pero la camioneta siguió ahí. A veces se adelantaba, otras se rezagaba, pero no me perdía. Mi hotel quedaba a unas 6 cuadras. Decidí apurar el paso. Me zambullí en una tienda de souvenirs, esperé unos minutos, luego salí por una salida lateral. No los vi más. Caminé más rápido. Crucé 2 calles más, pasé frente a una farmacia con un gato dormido en la entrada, doblé una esquina, y entonces sentí una mano. Fuerte. En la nuca. SHH, no grites. ¿Camina? Era un acento forzado, como alguien que aprendió español viendo series. Su mano temblaba, pero la presión que ejercía no dejaba lugar a dudas, esto no era un susto cualquiera. Lo siguiente pasó tan rápido que a veces me cuesta armarlo en mi cabeza. Me empujaron hacia un callejón. Otro tipo apareció de la nada. Me cubrieron la cabeza con algo, creo que una capucha negra, y sentí que me levantaban como si pesara la mitad. Un golpe seco me sacudió el estómago. Entré en pánico, intenté patear, morder, gritar, pero todo fue inútil.
Me metieron en un espacio cerrado, la camioneta, supongo, y después de eso solo hubo oscuridad, olor a plástico, a sudor, y ese silencio tenso que solo se corta con el miedo. No sé cuánto tiempo pasó. Pueden haber sido minutos o horas. Perdí la noción. Lo que sí recuerdo es que al quitarme la capucha, estaba en una habitación que no reconocía. Las paredes eran de cemento, sin ventanas, con una sola bombilla amarilla colgando del techo. En una esquina había una silla de metal y una mesa con una botella de agua, como si alguien hubiera preparado el lugar para interrogarme. No estaba atado, pero entendí de inmediato que no podía salir. Y entonces entró él. Un tipo alto, piel pálida, lentes oscuros aunque no había luz suficiente. Iba con traje, pero sin corbata. Caminaba despacio, como alguien que no tiene apuro porque ya sabe lo que va a pasar. Lo que me dijo no fue una amenaza. No fue un grito. Fue algo mucho peor. ¿Todavía sueñas con tu hermano muerto? Me congelé. No podía responder. Nadie sabía eso. Ni siquiera mi familia cercana. Ni mis amigos. Solo lo habíamos hablado una vez, con mi terapeuta, hacía años. Fue un accidente de cuando éramos niños. Algo que me persigue cada tanto. Una culpa que nunca conté, ni siquiera a mi pareja de ese entonces. Y ese tipo, lo dijo como si estuviera leyendo el clima. ¿Qué carajo es esto? Él sonrió. Y agregó. No viniste a este país por turismo. Viniste porque alguien allá te necesita distraído. Y porque nosotros te necesitamos débil. Y ahí fue cuando entendí que esto no era un simple secuestro. Esto era personal. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en ese cuarto sin ventanas, escuchando el zumbido agudo de la bombilla colgando, como si estuviera esperando que algo más sucediera. El tipo del traje no dijo mucho después de eso. Me dejó solo, con una botella de agua y una mesa vacía frente a mí. Supongo que era parte del juego psicológico. Que el silencio pesara más que los golpes. Pero lo que más me carcomía no era el miedo. Era la confusión. ¿Cómo sabían lo de mi hermano? ¿Por qué alguien diría algo así justo a mí, en otro continente? ¿Cómo carajos sabían tanto de mi vida? Intenté repasar mis pasos desde que llegué. Recordé al recepcionista del hotel diciéndome, bienvenido de nuevo. Me acordé de que, al pagar el taxi, el chofer me dijo, usted es el de la beca de intercambio, ¿verdad? Le respondí que no, que era turista. Él sonrió incómodo y no dijo nada más. Y ahora que lo pienso, incluso cuando pasé por migración, uno de los oficiales miró mi pasaporte más tiempo de lo normal. Dijo algo en su idioma, habló por radio, y luego me dejó pasar sin más. Empecé a entender algo que me dio náuseas, no me estaban siguiendo desde que llegué a Bangkok. Me habían estado esperando. Pasó otro día, tal vez 2. Comía poco, dormía peor. Había una rutina mínima, alguien dejaba comida, alguien revisaba la puerta, y nada más. Nadie me hablaba. Nadie me tocaba. Era como estar atrapado en una simulación mal hecha, donde lo más tortuoso no era lo físico, sino la ausencia total de sentido. Hasta que volvieron. Esta vez no fue el hombre del traje. Era una mujer. Tendría unos 50 años, pelo recogido, ojos de una calma insoportable. Me miró como si fuera un paciente y no un prisionero. ¿Te has preguntado por qué te eligieron? ¿Quién? Ella no respondió. Solo se sentó frente a mí. Sacó una carpeta. Me la empujó. Adentro había fotos. Fotos mías. En mi ciudad. En mi apartamento. En el trabajo. Con mi ex. Con mi familia. Algunas eran recientes. Otras eran de hace años, que ni yo recordaba haber visto antes. Y en una de ellas, estaba yo con mi hermano. De niños. En la playa. Esa foto nunca fue digitalizada. Estaba en una caja vieja, en casa de mi madre. Se me cortó la respiración. ¿Qué quieren de mí? Ella no cambió el tono. Era como si le estuviera leyendo una receta. Nos interesa tu capacidad para guardar secretos. ¿Qué secretos?
Los que ni tú sabías que guardabas. Y entonces me lo soltó. Hay personas en tu vida que no son quienes crees. Y tú eres la llave para abrir eso. Volví a mirar la carpeta. En la última página había un documento oficial. En tailandés. Con mi nombre. Fechado un año atrás. Pero lo más perturbador no era eso. Era la firma. La firma coincidía con la de mi jefe. ¿Exacta? Mismo trazo. Mismo estilo. Yo no sabía tailandés, pero entendí el encabezado. Era una autorización de entrada para colaborador extranjero en proyecto especial. Con mi nombre. Mi foto. Mi pasaporte. Firmado un año antes de que siquiera planeara este viaje. Después de que la mujer me mostrara esa carpeta, la habitación pareció encogerse. Mi mente estaba en caos total, intentando procesar cómo mi propio jefe podía estar involucrado en esto. ¿Quién era esa persona realmente? ¿Y qué mierda había hecho yo para merecer esto? Me di cuenta de algo muy claro: yo no era un turista perdido ni un becario aventurero. Era una ficha en un tablero mucho más grande. Y alguien a quien yo confiaba estaba detrás de todo. Los días siguientes fueron una mezcla de interrogatorios sutiles y silencio punzante. Me dejaron claro que tenían todas las cartas y que no era cuestión de negociar. Solo querían mi cooperación. O al menos eso decían. Entonces llegó el día en que decidí que no podía quedarme ahí. No iba a ser un títere, ni un preso, ni una marioneta para alguien que me había manipulado. Esa noche, esperé hasta que la casa quedó en calma y actué. Sabía que no podía irme sin armas, sin apoyo, sin información. Así que presté atención a los movimientos, los horarios, las puertas que no cerraban bien, y finalmente, conseguí abrir una ventana que daba a un patio oscuro. Salté, aunque me lastimé la pierna, y corrí sin mirar atrás. La camioneta blanca apareció de nuevo, pero esta vez no me siguió, sino que bloqueó el camino de salida. Corrí hacia la calle principal, donde había más gente y luces, y conseguí un taxi. No recuerdo bien cómo expliqué la situación al conductor, pero sé que fue desesperado, atropellado. Le di la dirección de la embajada, y ahí empezó la verdadera batalla para recuperar mi vida. Lo más aterrador no era el secuestro. No era el encierro ni la incertidumbre. Era la certeza de que alguien había estado observándome, manipulándome, y que sabía cosas que jamás había contado. Cosas que creía enterradas para siempre. Aún no sé qué quieren de mí exactamente. Ni qué papel juego en todo esto. Pero puedo decir una cosa: nada volverá a ser igual. La embajada fue un refugio temporal, pero también un lugar donde la realidad me golpeó con fuerza. Entre llamadas, papeles y rostros serios, empecé a entender que no solo era un caso aislado. No era un turista al que le había salido mal el viaje. Esto era parte de algo mucho más grande. Me enteré de que mi jefe tenía vínculos con organizaciones que no aparecían en Google ni en LinkedIn. Grupos que se movían en las sombras, con influencias en distintos países, y que parecían tener interés en mis habilidades específicas. Eso me dio escalofríos. Porque ni siquiera yo sabía que tenía esas habilidades. Los funcionarios me aconsejaron precaución. Me ofrecieron protección, pero sabían que, para mí, la paranoia sería un huésped constante. Tenía que descubrir por mí mismo qué había detrás de todo eso. Empecé a revisar mi pasado, desde la universidad hasta el presente, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado desapercibida. Contacté a viejos amigos, a mi familia, y aunque no quería preocuparlos, necesitaba respuestas. Mientras tanto, los mensajes amenazantes seguían llegando. En el teléfono, en el correo, incluso encontré una carta sin remitente en el buzón del hotel donde me hospedaba antes del secuestro. Una frase me marcó: "Nosotros sabemos quién eres. No intentes escapar". En ese momento comprendí que la única manera de salir de esto era enfrentarlo. Pero para eso necesitaba saber quién estaba realmente detrás de esta red, y qué buscaban conmigo. Después de semanas sumergido en documentos, conversaciones discretas y visitas a lugares que nunca pensé que conocería, finalmente encontré una pista que parecía ser la pieza que faltaba en todo este rompecabezas. Un antiguo colega de la universidad, alguien con quien había perdido contacto hace años, apareció de la nada con información que me dejó helado.
Me dijo que había estado investigando a mi jefe y que no era solo un hombre de negocios o un académico como me había hecho creer. Detrás de esa fachada, había una conexión directa con una agencia de inteligencia extranjera. No era un secreto a voces, sino algo enterrado en capas de documentos clasificados, contratos encriptados y operaciones encubiertas que ni siquiera los más cercanos conocían. Mi jefe había estado reclutando a personas con habilidades especiales para un proyecto secreto, uno que involucraba vigilancia, control y manipulación de información sensible a nivel global. Pero aquí viene lo más perturbador: según mi colega, yo no fui elegido por casualidad. Desde hace años, alguien había estado observando cada movimiento mío, analizando mi perfil, mis capacidades, incluso mis debilidades emocionales. El accidente con mi hermano, mis relaciones personales, todo estaba en ese expediente confidencial. Era como si mi vida entera hubiera sido una preparación para este momento, para ser parte de algo mucho más grande y oscuro. Y eso no era todo. También me advirtió que mi secuestro no había sido un error ni un castigo, sino una prueba. Una manera de ver si estaba dispuesto a entrar en ese mundo o si me rendiría. Mientras caminaba por la calle esa noche, con la carpeta pesada en la mano y el corazón latiendo a 1000, comprendí que no había marcha atrás. Tenía que decidir si me convertía en una pieza más del engranaje, o si luchaba para recuperar mi libertad y mi identidad. Esa noche, sentado en un café casi vacío, con la luz tenue y el sonido lejano de la ciudad, tomé la que probablemente fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que no podía quedarme en la comodidad de la embajada o simplemente huir sin respuestas. Tenía que enfrentar lo que sea que fuera ese proyecto secreto. Por mí, por mi hermano, y por todo lo que había dejado atrás. Lo llamé a mi colega y le dije: estoy dentro. Pero necesito saber en qué me estoy metiendo realmente. Su voz, por teléfono, sonó más grave que nunca: esto no es un juego. Cuando entres, no habrá vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron una mezcla de entrenamiento y vigilancia. Me enseñaron a manejar información, a moverme sin ser visto, a proteger mi privacidad en un mundo donde nada es privado. Pero también sentí la presión de la sombra constante sobre mí. No solo de mis captores, sino de la gente que creía que me estaba ayudando. Empecé a ver patrones en todo: llamadas interceptadas, movimientos extraños en mi correo, miradas que se cruzaban y luego desaparecían. Y ahí fue cuando llegó el mensaje: sabemos lo que hiciste. No estaba seguro si era una amenaza o una advertencia. Pero en ese momento entendí que mi vida ya no me pertenecía. Y todavía no sabía quién había filtrado información. Si mi mejor amigo, mi familia, o alguien mucho más cercano. Decidí seguir adelante, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque quedarme paralizado por el miedo no iba a devolverme la vida que había perdido ni la dignidad que sentía que me estaban arrancando a pedazos. Pero lo que vino después fue mucho más oscuro y complejo de lo que jamás imaginé. Entrar en esa red secreta no fue fácil. No era solo cuestión de aprender a manejar códigos o a esconder mis movimientos. Era aprender a desconfiar de todo y de todos, incluso de mí mismo. Cada conversación, cada mirada, cada silencio cargaba con la amenaza de una traición. Conocía personas que, como yo, estaban atrapadas en esta telaraña invisible, pero que parecían haber aceptado su destino. Me enseñaron que la lealtad era un lujo peligroso y que la verdad, muchas veces, era una construcción maleable que servía para justificar lo injustificable. Pero a pesar de todo eso, seguí buscando respuestas. Y fue entonces cuando encontré lo que nadie me había dicho: la verdadera razón por la que me eligieron, la razón por la que observaron cada detalle de mi vida, y la razón por la que mi secuestro fue solo el comienzo. No era solo por mis habilidades. No era solo por lo que podía hacer. Era porque en mí había algo que ni siquiera yo entendía completamente: una conexión directa con una serie de secretos enterrados en mi propia familia, secretos que podían derribar imperios y cambiar el equilibrio de poder en lugares que nunca imaginé. Eso explicaba por qué sabían del accidente de mi hermano, por qué tenían acceso a información privada, y por qué habían infiltrado mi vida sin que yo me diera cuenta. Me enfrenté a esa verdad con miedo y con rabia, pero también con una extraña calma. Porque sabía que, para seguir adelante, tenía que aceptar que la vida no es justa, que las personas pueden traicionarte sin avisar, y que a veces el precio de la libertad es perder la inocencia. No puedo decir que todo terminó bien, ni que ahora vivo sin miedo. Cada día es una batalla para mantener mi identidad, para proteger a quienes amo y para no desaparecer en la oscuridad que me persigue desde aquel día.
Lo que sí sé es que ahora comprendo que la confianza es un lujo, que el amor puede ser un arma de doble filo, y que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención. ¿Y ustedes? ¿Han sentido alguna vez que alguien movía los hilos detrás de sus vidas? ¿Que lo que creían seguro era solo una ilusión? Me encantaría leer sus historias, sus consejos, o simplemente saber que no estoy solo en esta locura. Todavía no sé qué pasará mañana, pero por ahora, aquí sigo. Viviendo, peleando y, sobre todo, buscando la luz en medio de la oscuridad.